Esta es la vergüenza familiar con la que todos tenemos que lidiar. En la boda de mi hijo, su nueva esposa me presentó a sus ricos padres. Todos se rieron hasta que su padre me miró fijamente y se quedó sin aliento. ¿No eres tú el multimillonario secreto que compró mi empresa? Me alegro de que estés aquí. Si estás viendo este video, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Mi nombre es Emily Turner, pero la mayoría de la gente me llama simplemente Emily. He pasado los últimos 15 años perfeccionando el arte de ser estratégicamente invisible, lo que resultó ser una gran preparación para lo que venía. Mi hijo Dylan había estado saliendo con Jessica durante 8 meses, y solo la había visto 2 veces antes de hoy. 2 breves encuentros en los que me hizo preguntas muy directas sobre mi modesto estilo de vida y si podría necesitar ayuda con mis gastos a medida que envejeciera. La boda fue espectacular. Tengo que admitirlo. La propiedad de Van Odd se extendía por más de 50 acres en las onduladas colinas de Virginia, con una capilla privada con capacidad para 300 personas y jardines que debieron haber costado millones de dólares. Jessica caminó hacia el altar con un vestido que probablemente costó más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Y Dylan parecía más feliz de lo que lo había visto desde que falleció su padre. Elegí mi propio atuendo con mucho cuidado. Un sencillo vestido azul marino de una bonita tienda departamental combinado con el collar de perlas de mi abuela. Nada llamativo, nada que llame la atención. Aprendí hace mucho tiempo que la clave de la privacidad es lucir exactamente como la gente espera ver. Una viuda que vive cómoda pero modestamente con una pensión de ingeniero y el seguro de vida de su difunto marido. La ceremonia fue hermosa, aunque no pude evitar notar cómo la madre de Jessica, Paula, me estaba evaluando como si fuera un mueble que no combinaba con la decoración. Pero la recepción fue donde todo cambió. La familia Van Odd no escatimó en gastos. Esculturas de hielo, una orquesta de 12 piezas y suficientes flores para abrir una floristería. Estaba en una mesa en la esquina viendo a mi hijo de 32 años bailar con su nueva esposa cuando Jessica se acercó con sus padres. «Mamá, papá», dijo con ese tono empalagoso que te rechina los dientes. «Quiero que conozcan a la madre de Dylan». Y entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. La mirada de Robert Reynolds se fijó en mí con una expresión de reconocimiento que me revolvió el estómago. «Emily Turner», murmuró, y así, dejé de ser invisible. «Espera, ¿no eres tú la mujer de la junta de adquisiciones de Reynolds Holdings de hace 3 años? ¿No eres tú ese misterioso inversor que compró mi empresa?» Las palabras de Robert Reynolds atravesaron el ruido de la recepción como un cuchillo a través de la seda. El color desapareció del rostro de Jessica mientras miraba de un lado a otro entre su padre y yo. Su mirada de superioridad fue reemplazada por pura confusión. El brazalete de diamantes de Paula Van Odd brillaba cuando ella se llevó una mano al cuello, y casi podía oír los engranajes girando en su mente de socialité. La verdad es que la mayoría de la gente no sabe lo que es la verdadera riqueza. Esperan diamantes y ropa de diseño, coches de lujo y exhibiciones llamativas. No esperan una mujer con un vestido sencillo pero elegante, que compre en tiendas normales y conduzca un sedán confiable. Eso es exactamente con lo que he contado durante los últimos 15 años. Todo comenzó con una invención de mi difunto marido, Thomas. Una pequeña pieza de tecnología que revolucionó la eficiencia de las baterías de los teléfonos celulares. Ambos éramos ingenieros. Thomas y yo trabajamos para una empresa de tecnología en Austin a principios de la década de 2000. Cuando Thomas desarrolló su sistema de gestión de energía en 2010, pensamos que podríamos jubilarnos cómodamente. Nunca imaginamos que estábamos sentados sobre una mina de oro. La patente se vendió en 2012 por $25 millones. Dylan tenía 24 años en ese momento, recién salido de su maestría en marketing, lleno de sueños de construir su propia carrera. Ese mismo día, Thomas y yo tomamos una decisión que marcaría los siguientes 13 años de nuestras vidas. Le dijimos a Dylan que habíamos recibido un buen pago,
suficiente para estar cómodos, pero nada extravagante. Él nunca lo cuestionó. Probablemente asumió que eran 1 millón o 2 como máximo. Lo que Dylan no sabía era que los $25 millones eran solo el comienzo. Thomas y yo tomamos ese dinero y comenzamos a invertirlo sistemáticamente. Primero en acciones conservadoras, luego en empresas en crecimiento a medida que conocimos el mercado, bienes raíces en áreas emergentes, startups tecnológicas con bases sólidas. Thomas tenía un don para detectar oportunidades infravaloradas antes que nadie. Cuando falleció hace 5 años, en 2020, nuestra cartera valía más de $800 millones. 800 millones. La misma cantidad que utilicé para adquirir Reynolds Holdings 2 años después de la muerte de Thomas. La ironía era deliciosa. Mientras Jessica me miraba desde arriba y me preguntaba si necesitaba ayuda para administrar mis finanzas, yo había sido el inversor anónimo que salvó la empresa de su padre de la ruina. La misma empresa que casi destruyó con su ambición temeraria y su mala gestión de la deuda, obligándolo a venderla a lo que él pensaba que era una firma de inversión corporativa. Esa empresa era una sociedad fantasma controlada por mí. Compré Reynolds Holdings no por venganza, sino porque su negocio principal era sólido a pesar de la mala gestión de Robert. Tenía una buena estructura, fuertes relaciones con los clientes y empleados talentosos. Bajo una adecuada supervisión financiera, volvió a prosperar. El hombre cuya hija acaba de llamarme la vergüenza de la familia, había estado viviendo a costa de mis decisiones comerciales durante los últimos 3 años. Lo siento, dije en voz baja, mirando directamente a Robert. Creo que me estás confundiendo con otra persona. Pero ambos sabíamos que no lo era. Pude ver en sus ojos el recuerdo de aquella reunión de directorio donde me senté en silencio mientras mis abogados manejaban las negociaciones. En aquel entonces, apenas me hablaba, asumiendo que yo era simplemente la esposa de alguien que estaba allí como una formalidad. Ahora, mientras Jessica nos miraba con creciente alarma, me di cuenta de que mi privacidad cuidadosamente protegida estaba a punto de convertirse en un gran problema. A la mañana siguiente, estaba en mi acogedor apartamento, tomando café de mi taza favorita y viendo a Dylan caminar de un lado a otro en mi sala de estar como un animal enjaulado. Me había llamado a las 7 de la mañana exigiendo respuestas que no estaba lista para dar. No había pegado ojo. Mi mente seguía reproduciendo la cara de Robert Reynolds cuando me reconoció y el pánico que vi en los ojos de Jessica. «Mamá, tienes que ayudarme a entender lo que pasó anoche», dijo Dylan, pasándose las manos por el pelo como un niño frustrado. «Robert Reynolds me llevó aparte después de que te fueras. Me hizo algunas preguntas muy específicas sobre las patentes de papá y tus actividades de inversión. Me escabullí discretamente después de la revelación de Robert, alegando estar cansada. La verdad era que necesitaba tiempo para pensar. 15 años de privacidad cuidadosamente protegida se habían derrumbado en un solo instante, y no sabía cómo manejar las consecuencias. Dylan era diferente a su padre. Mientras que Thomas era metódico y estratégico, Dylan era directo y emotivo. ¿Qué tipo de preguntas?, pregunté, aunque ya podía adivinarlo. Quería saber sobre las patentes tecnológicas de papá, si participabas en negocios importantes, sobre la verdadera situación financiera de nuestra familia. Dylan dejó de caminar y me miró con esos serios ojos marrones que había heredado de Thomas. Mamá, parecía pensar que eras una especie de gran inversora. Era extraño. De repente, mi café supo amargo. Esta era la conversación que había estado esperando y temiendo. Dylan había forjado su carrera como gerente senior de marketing gracias a su propio talento y trabajo duro. Se había ganado un puesto en una empresa respetada, había comprado su casa con años de ahorros y vivía modestamente porque creía que esos eran los valores que Thomas y yo le habíamos enseñado. ¿Cómo podía explicarle que mientras él trabajaba 60 horas semanales por un aumento, yo podría haber comprado toda su empresa sin siquiera notarlo en mi presupuesto? Que mientras él ahorraba para la entrada, yo administraba una cartera que valía más que un país pequeño. Dylan,
Siéntate, dije con suavidad. Tenemos que hablar. Pero antes de que pudiera continuar, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica. Emily, creo que deberíamos almorzar hoy. Hay algunas cosas que Dylan y yo queremos hablar contigo. Le mostré el mensaje a Dylan, viendo cómo su rostro pasaba de la confusión a la preocupación. ¿De qué crees que quiere hablar?, preguntó. Tenía una idea bastante clara. Jessica Van Oates no era de las que dejaban las cosas sin resolver, sobre todo cuando había dinero de por medio. Probablemente se había pasado toda la noche interrogando a su padre sobre sus sospechas, y ahora estaba lista para profundizar. La pregunta era, ¿cuánto había averiguado realmente Robert en aquella breve reunión de hacía 3 años? Creo, dije con cautela, que tu esposa es mucho más inteligente de lo que creíamos. Justo entonces, sonó el teléfono de Dylan. El nombre de Jessica apareció en la pantalla. Contestó, y pude oír su voz alegre y artificialmente alegre. Dylan, cariño, esperaba que pudiéramos almorzar todos juntos hoy. Hay algunos asuntos familiares que me encantaría hablar con tu madre ahora que oficialmente somos familia. Cuando colgó, Dylan me miró con la misma expresión que tenía de adolescente cuando sospechaba que sabía más de lo que dejaba entrever. Mamá, ¿hay algo que necesites contarme sobre las finanzas familiares? Desde mi ventana, observaba el ritmo familiar de la gente que se dirigía al trabajo. Gente con las preocupaciones habituales de las reuniones y los plazos. Envidié esa simplicidad. Todo. Finalmente dije, necesito contártelo todo. Jessica había llegado al restaurante 45 minutos antes. Ya estaba sentada Estaba en la mesa de la esquina cuando Dylan y yo entramos. Había elegido el lugar más caro de la ciudad, noté, y había elegido una mesa con la mejor vista. Su cabello rubio era perfecto y llevaba un traje de diseñador que había visto hacía poco en una revista. Emily Dillon, muchas gracias por venir, dijo, levantándose para abrazarnos. Su sonrisa era radiante, pero capté la mirada calculadora en sus ojos verdes mientras observaba mi sencillo vestido negro y mis discretas joyas. Pedí una botella de buen vino para celebrar que somos una familia. Era un Burdeos que costó casi $1.000. Claramente, ya sé que estaba marcando el tono. Qué bonito, querida, dije mientras me sentaba. Aunque quizás sea demasiado para un almuerzo familiar informal, ¿no crees? Oh, no creo que haya nada casual en nuestra familia ya, respondió ella sin que su sonrisa se desvaneciera. Anoche tuve una larga charla con papá sobre sus experiencias empresariales. Me contó algunas historias fascinantes sobre adquisiciones corporativas e inversores anónimos. Dylan nos miró, percibiendo una tensión que no podía identificar. Jessica, ¿qué tiene eso que ver con este almuerzo? Ella lo ignoró por completo y se concentró enteramente en mí. Sabes, Emily, estudié negocios en Wharton. Me encanta todo lo relacionado con las finanzas corporativas, especialmente las estructuras de inversión complejas y las empresas fantasma. Papá mencionó que cuando compraron Van Oates Holdings, el comprador actuó con sorprendente discreción. Tomé un sorbo de vino y esperé. Quería que ella diera el primer paso. Lo curioso de los inversores discretos, continuó, es que normalmente tienen muy buenas razones para mantener su privacidad. Generalmente se trata de grandes fortunas que prefieren mantener fuera del ojo público. Eso suena razonable, respondí con calma. Jessica se inclinó ligeramente hacia adelante, adoptando el tono de alguien que está a punto de compartir un chisme jugoso. Papá dijo que la mujer en la reunión de adquisición era tranquila, elegante y parecía dejar todo en manos de sus abogados, pero sintió que tenía la presencia de alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Dylan ahora me miraba como si las cosas estuvieran empezando a encajar. Mamá. Antes de que pudiera decir algo, Jessica sacó su teléfono y nos mostró una foto.
Era un artículo de noticias de hace 3 años sobre la compra de Van Oaks Holdings con una pequeña foto de la firma. Allí, media escondida entre abogados y ejecutivos, había una mujer con un vestido azul marino, con el rostro apenas visible. La calidad de la imagen no es la mejor, comentó Jessica casualmente. Pero la postura de la mujer, su altura, incluso la forma en que sostiene su bolso. Es increíblemente similar a ti, Emily. El silencio se prolongó mientras Dylan estudiaba la foto y una chispa de reconocimiento apareció en su expresión. Tuve que admirar la tarea de Jessica, pero al mismo tiempo, sentí que los muros de privacidad que había construido con tanto cuidado comenzaban a derrumbarse. Qué curiosa coincidencia, dije finalmente. Bien. La sonrisa de Jessica ahora tenía un borde afilado. Claro, las coincidencias ocurren todo el tiempo, como los problemas financieros de mi familia que comenzaron justo cuando alguien pagó casi $700 millones por la empresa de mi padre. O como aquella misteriosa inversora que desapareció por completo tras la adquisición, casi como si prefiriera permanecer en el anonimato. Dylan dejó su copa de vino con mano temblorosa. Mamá, dime que no eres quien ella cree. Miré a mi hijo, el joven al que había criado para valorar la honestidad y la integridad por encima de todo, y supe que 15 años de mentiras bien intencionadas finalmente me estaban pasando factura. Dylan, hay cosas sobre las patentes de tu padre y nuestras inversiones que nunca te conté. El triunfo de Jessica estaba escrito en su rostro sereno. Pero mientras la observaba saborear lo que claramente creía que era su victoria, me pregunté si tenía idea de lo que acababa de desatar. 3 días después, estaba en la oficina de mi asesor financiero en el centro, viendo a James Sullivan revisar los documentos que le había solicitado. El almuerzo con Dylan y Jessica terminó con mi hijo saliendo furioso después de que confirmara su peores temores y con su nueva esposa haciendo comentarios velados sobre la planificación financiera familiar. Ahora necesitaba entender exactamente a qué me enfrentaba. Emily, debo decir que esta es una solicitud inusual, dijo James, ajustándose las gafas mientras revisaba el perfil financiero de la familia Van Oaks. ¿A qué se debe este repentino interés en la historia familiar de tu nuera? Llamé a James la mañana después de nuestro desastroso almuerzo y le pedí un análisis completo de la situación financiera actual de los Van Oaks. Lo que estaba descubriendo era mucho más complicado de lo que imaginaba. No me di cuenta de que, al comprar Van Oaks Holdings, esencialmente estaba adquiriendo la herencia de mi futura nuera. James arqueó las cejas. ¿Tu nuera, la que acaba de casarse con Dylan? Cuando asentí, dejó escapar un silbido bajo. Eso es complicado. Dime algo que no sepa. Abrió varios archivos en su computadora. Bien, repasemos esto. En 2021, Van Oaks Holdings tuvo dificultades para pagar los préstamos de expansión que solicitaron. En 2019, Robert Van Oaks había sobreapalancado la empresa, comprando a competidores más pequeños, y cuando la economía se complicó, no pudieron manejar la deuda. Recuerdo bien esa adquisición. Fue una de mis inversiones más estratégicas. Comprar una empresa sólida con descuento debido a una crisis financiera temporal. ¿Cuáles eran las expectativas de la familia en ese momento? Según los registros, Jessica Van Oaks estaba posicionada como la heredera de su padre. Había trabajado allí durante los veranos universitarios, obtuvo su MBA con un enfoque en empresas familiares y les dijo a todos que estaba lista para hacerse cargo de la empresa. Todo empezaba a encajar de una manera muy incómoda. Así que cuando adquirí la empresa y contraté una gestión profesional, básicamente eliminé su trayectoria profesional. Es más, eliminaste lo que ella consideraba su derecho de nacimiento. James abrió otro documento. Aquí es donde se pone interesante. He estado rastreando algunas consultas discretas sobre tus actividades de inversión. Alguien ha estado haciendo preguntas sobre las estructuras de adquisición de Shell Company y los inversores anónimos. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué tipo de preguntas? Preguntas de nivel profesional.
El tipo de investigación que sugiere que alguien con formación empresarial y conexiones legales está involucrado. Giró el monitor hacia mí. Emily, creo que tu nuera contrató a un investigador privado. Las implicaciones me impactaron de inmediato. 15 años de cuidadosas estructuras legales y privacidad deliberada podrían desentrañar si alguien estuviera lo suficientemente motivado. ¿Cuán vulnerables somos? Eso depende de cuánto quieran indagar. Tus estructuras de privacidad son sólidas, pero no impenetrables. Una investigación decidida con respaldo legal podría eventualmente rastrear la propiedad hasta ti. Pensé en la actitud de Jessica en el almuerzo, como presentó sus hallazgos como una jugadora de ajedrez, revelando su jaque mate. ¿Qué recomendarías? Honestamente, adelántate. Si está construyendo algún tipo de reclamo financiero o tratando de apelar a un sentido de obligación familiar, necesitas controlar la narrativa antes de que te exponga. James se reclinó en su silla, pensativo. Pero Emily, hay algo más. Si esto se hace público, no solo te afectará a ti. La carrera de Dylan podría verse comprometida si parece que su éxito estaba ligado a una fortuna familiar que ni siquiera conocía. No lo había considerado. La reputación de Dylan se forjó con su propio esfuerzo. Si la gente supiera que su madre era una magnate secreta, cuestionarían cada ascenso que consiguiera. Era una dolorosa ironía. Había ocultado mi fortuna para protegerlo. Y ahora ese mismo secreto podría destruir todo por lo que había trabajado. Hay una cosa más, continuó James, sacando un documento final. La situación financiera actual de la familia Van Oates es más frágil de lo que parece. Han estado manteniendo su estilo de vida con préstamos, probablemente esperando a que Barbara encuentre otra oportunidad de negocio o a que Jessica se case con alguien rico. Y ahora cree que ya lo ha hecho. Exactamente. Pero Emily, si planea pedir ayuda financiera o involucrarse en tus inversiones, debes estar preparada. Esto está a punto de convertirse en algo más que un simple desacuerdo familiar. Cuando salí de la oficina de James, me di cuenta de que me enfrentaba a la misma decisión que Thomas y yo tomamos hace 15 años. Solo que ahora había mucho más en juego. Esta vez no solo estaba protegiendo la independencia de mi hijo. Estaba luchando para evitar que todo lo que había construido se volviera en su contra. Mi propia familia. Esa noche hice algo que no había hecho en meses. Abrí una botella de buen vino que Thomas y yo habíamos estado guardando. Me serví una copa generosa y extendí 15 años de registros financieros sobre la mesa del comedor. Si Jessica quería jugar a la investigadora, estaba a punto de descubrir que había elegido a la persona equivocada. Los números contaban una historia de paciencia y estrategia. Thomas y yo no solo habíamos tenido suerte. Fuimos metódicos. Investigamos cada inversión, diversificamos cuidadosamente y reinvertimos nuestras ganancias. Esos $25 millones iniciales crecieron a 50 millones en 2015, y luego a 200 millones en 2018. Para cuando Thomas falleció, nuestro patrimonio neto superaba los $700 millones, y yo seguía incrementándolo. Más importante aún, había estado construyendo silenciosamente algo más grande que una simple riqueza. Tenía participaciones significativas en una docena de empresas diferentes, tenía acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías diferentes y había invertido en todo, desde energías renovables hasta biotecnología. No era solo una mujer con dinero. Estaba profundamente involucrada en el mundo de la innovación, de alguna manera. Eso ni siquiera James lo entendía del todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dylan. Mamá, Jessica y yo queremos ir mañana por la noche. Tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información. Casi me reí. Jessica tenía ideas. Ya podía imaginar cuáles eran. Algo relacionado con fideicomisos y reuniones de la junta familiar con un enfoque más colaborativo sobre mi dinero.
Lo que no entendía era que yo había estado gestionando expectativas y protegiendo mis intereses durante más tiempo que ella. Abrí los documentos legales que James me había dado sobre las finanzas de los Reynolds. Su situación era incluso peor de lo que pensaba. El patrimonio familiar estaba hipotecado al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión habían sido vaciadas para mantener su estilo de vida, y tenían deudas considerables. Todo ello respaldado por la creencia de Robert de que con el tiempo sacaría provecho de sus contactos comerciales. Robert creía haberse jubilado cómodamente con el dinero de la venta de su empresa. Pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos provenían de honorarios de consultoría y puestos en la junta directiva que yo mismo había conseguido a través de la nueva administración de Reynolds Holdings. Su nivel de vida dependía de mí. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi portátil y empecé a indagar en las actividades recientes de Jessica. Si había contratado a un investigador privado, tenía que haber rastro. Lo que encontré fue fascinante y perturbador a la vez. Jessica, efectivamente, había contratado una firma especializada en rastrear activos corporativos. También había contactado con un abogado especializado en disputas sucesorias familiares. Y lo más revelador, había abierto varias líneas de crédito nuevas en el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de obtener una ganancia sustancial. No se había casado con mi hijo solo por amor. Se había casado con él como estrategia de inversión. El vino me estaba volviendo filosófica, o quizás simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, dejando que la gente pensara que vivía una vida modesta mientras construía algo enorme en silencio. Pero la pequeña actuación de Jessica en la boda lo había cambiado todo. Estaba harta de que me subestimaran. Más que harta, ya no lo permitía. Mañana, cuando Dylan trajera a su esposa para hablar de sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les daría una lección sobre a quién exactamente habían decidido investigar. Porque Emily Turner, la inversionista cautelosa, estaba a punto de convertirse en Emily Turner, la oponente estratégica. Y yo llevaba 15 años ganando partidas que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. Dylan y Jessica llegaron a mi apartamento la noche siguiente con aires de diplomáticos que se acercan a una negociación delicada. Les había preparado una sencilla bandeja de queso y fruta, y una botella de vino a precio moderado. Nada que revelara mis verdaderos recursos. «Mamá, gracias por sentarte con nosotros», comenzó Dylan con tono cauteloso. «Sé que los últimos días han sido complicados». Jessica vestía un elegante traje de negocios. Su formación en Wharton era evidente tanto en la carpeta que llevaba como en la forma en que se acomodó en mi sillón. «Emily, quiero empezar diciendo que todo lo que hablamos esta noche es por la familia. Todos estamos del mismo bando». Casi me río. «Por supuesto, querida». «¿De qué querías hablar?». Abrió su carpeta, revelando varios documentos cuidadosamente preparados. «Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo, y creo que empezamos con mal pie. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planificación. Reinvertimos nuestras ganancias. Esos $25 millones iniciales crecieron a 50 millones en 2015, y luego a 200 millones en 2018. Para cuando Thomas falleció, nuestro patrimonio neto superaba los $700 millones, y yo seguía incrementándolo. Más importante aún, había estado construyendo silenciosamente algo más grande que una simple riqueza. Tenía participaciones significativas en una docena de empresas diferentes, tenía acuerdos de licencia sobre 17 tecnologías diferentes y había invertido en todo, desde energías renovables hasta biotecnología. No era solo una mujer con dinero. Estaba profundamente involucrada en el mundo de la innovación, de alguna manera. Eso ni siquiera James lo entendía del todo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Dylan. «Mamá, Jessica y yo queremos ir mañana por la noche.
¿Tiene algunas ideas sobre cómo nuestra familia debería manejar esta nueva información? Casi me reí. Jessica tenía ideas. Ya podía imaginar cuáles eran. Algo relacionado con fideicomisos y reuniones de la junta familiar con un enfoque más colaborativo sobre mi dinero. Lo que no entendía era que yo había estado gestionando expectativas y protegiendo mis intereses durante más tiempo que ella. Abrí los documentos legales que James me había dado sobre las finanzas de los Reynolds. Su situación era incluso peor de lo que pensaba. El patrimonio familiar estaba hipotecado al 80% de su valor. Sus cuentas de inversión habían sido vaciadas para mantener su estilo de vida, y tenían deudas considerables. Todo ello respaldado por la creencia de Robert de que con el tiempo sacaría provecho de sus contactos comerciales. Robert creía haberse jubilado cómodamente con el dinero de la venta de su empresa. Pero la realidad era más complicada. Gran parte de sus ingresos provenían de honorarios de consultoría y puestos en la junta directiva que yo mismo había conseguido a través de la nueva administración de Reynolds Holdings. Su nivel de vida dependía de mí. Pero eso era solo la superficie. Abrí mi portátil y empecé a indagar en las actividades recientes de Jessica. Si había contratado a un investigador privado, tenía que haber rastro. Lo que encontré fue fascinante y perturbador a la vez. Jessica, efectivamente, había contratado una firma especializada en rastrear activos corporativos. También había contactado con un abogado especializado en disputas sucesorias familiares. Y lo más revelador, había abierto varias líneas de crédito nuevas en el último mes, probablemente para financiar su investigación con la esperanza de obtener una ganancia sustancial. No se había casado con mi hijo solo por amor. Se había casado con él como estrategia de inversión. El vino me estaba volviendo filosófica, o quizás simplemente honesta conmigo misma por primera vez en años. Había pasado 15 años siendo la viuda discreta, dejando que la gente pensara que vivía una vida modesta mientras construía algo enorme en silencio. Pero la pequeña actuación de Jessica en la boda lo había cambiado todo. Estaba harta de que me subestimaran. Más que harta, ya no lo permitía. Mañana, cuando Dylan trajera a su esposa para hablar de sus ideas para el futuro financiero de nuestra familia, les daría una lección sobre a quién exactamente habían decidido investigar. Porque Emily Turner, la inversionista cautelosa, estaba a punto de convertirse en Emily Turner, la oponente estratégica. Y yo llevaba 15 años ganando partidas que otros ni siquiera sabían que estaban jugando. Dylan y Jessica llegaron a mi apartamento la noche siguiente con aires de diplomáticos que se acercan a una negociación delicada. Les había preparado una sencilla bandeja de queso y fruta, y una botella de vino a precio moderado. Nada que revelara mis verdaderos recursos. «Mamá, gracias por sentarte con nosotros», comenzó Dylan con tono cauteloso. «Sé que los últimos días han sido complicados». Jessica vestía un elegante traje de negocios. Su formación en Wharton era evidente tanto en la carpeta que llevaba como en la forma en que se acomodó en mi sillón. «Emily, quiero empezar diciendo que todo lo que hablamos esta noche es por la familia. Todos estamos del mismo bando». Casi me río. «Por supuesto, querida». «¿De qué querías hablar?». Abrió su carpeta, revelando varios documentos cuidadosamente preparados. «Bueno, he estado pensando en nuestra conversación en el almuerzo, y creo que empezamos con mal pie. Me gustaría proponer un enfoque más colaborativo para la planificación financiera familiar». Colaborativo, como Jessica tiene algunas ideas sobre cómo podríamos estructurar las cosas para beneficiar a todos, añadió Dylan, visiblemente incómodo. «La cuestión es, Emily», continuó Jessica, «que el patrimonio familiar funciona mejor cuando se gestiona estratégicamente a lo largo de las generaciones. Dylan y yo hablábamos de crear una estructura que proteja la privacidad, pero que también permita una mayor transparencia en nuestra planificación». Ahí estaba. Tomé un sorbo de vino y esperé. Pensábamos establecer una fundación familiar, algo que nos permitiera hacer donaciones benéficas,
obtener ventajas fiscales y coordinar nuestras inversiones. Sacó lo que parecía un borrador legal preliminar. Ya he tenido algunas conversaciones iniciales con un abogado especializado en gestión de patrimonios familiares. La osadía fue impactante. Se entera de que tengo dinero e inmediatamente empieza a planificar cómo acceder a él, con consultas legales y propuestas formales. Suena bastante exhaustivo. La fundación estaría dirigida por una junta directiva familiar. Continuó calentando. Yo, mi Dylan y cualquier hijo que pudiéramos tener. Nos daría a todos voz en las decisiones financieras importantes. Dylan revisó los documentos completamente. Abrumado. Jessica, quizás deberíamos ir más despacio. De hecho, Dylan, creo que tu esposa ha pensado mucho en esto, dije con calma. Dime, Jessica, ¿qué tenías en mente para la financiación inicial de esta fundación? Sus ojos se iluminaron. Bueno, pensé que podríamos empezar con algo lo suficientemente sustancial como para tener un impacto real. Tal vez unos $50 millones para establecer credibilidad en la comunidad filantrópica. $50 millones de la mujer que me llamó una vergüenza familiar hace menos de una semana. Y la estructura de la junta que mencionaste, continué con naturalidad. ¿Cómo se distribuirían los votos? Creo que la representación equitativa sería lo más lógico, respondió con seguridad. 3 fideicomisarios, 3 votos, muy democrático. Dejé mi copa de vino y la miré directamente a los ojos. Jessica, ¿puedo preguntarte algo sinceramente? Por supuesto. ¿Amas a mi hijo? La pregunta la pilló completamente desprevenida. Miró a Dylan y luego a mí. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple. ¿Amas a Dylan por quién es o amas lo que crees estar casada con él? ¿Representa? El silencio en la sala estaba cargado de tensión. Dylan nos miró, cada vez más nervioso, y la fachada de calma de Jessica empezó a resquebrajarse. Creo que es injusto como estás enmarcando nuestra relación. ¿Verdad? Me levanté y caminé hacia una estantería donde saqué una carpeta que había preparado. Porque tengo información que podría aclarar las cosas. Regresé a mi asiento, abrí la carpeta y le mostré el informe de investigación que James había preparado. Su rostro palideció al reconocer algunos de los documentos. Este es un registro de tus comunicaciones con Investigaciones Privadas Aguilar durante las últimas 2 semanas, dije con calma. Parece que los contrataste para investigar las estructuras de propiedad corporativa y rastrear a inversores anónimos. Bastante caro, por lo que veo. Dylan miró a su esposa con incredulidad. Jessica, contrataste investigadores privados. No es lo que parece, dijo rápidamente. Solo quería comprender mejor la situación financiera de la familia. Estabas construyendo un caso. La corregí. Estos documentos muestran que también consultaste con Vance Peters and Associates, un bufete de abogados especializado en derecho familiar. Disputas de sucesiones y litigios fiduciarios. Saqué otro papel. Esto es interesante. Abriste 3 nuevas líneas de crédito el mes pasado, con el crédito garantizado para una supuesta mejora futura de la situación financiera de tu familia. Es una suposición bastante atrevida. Jessica se estaba desmoronando. Su compostura, cuidadosamente construida, había desaparecido. Emily, tienes que entender. Solo intentaba proteger los intereses de nuestra familia. ¿Los intereses de quién exactamente?, pregunté. Porque según este análisis financiero que James preparó, la situación de tu familia es mucho más frágil de lo que has dejado ver. Puse varios documentos más sobre la mesa de centro. El patrimonio de tus padres está hipotecado por casi el 80% de su valor. Sus cuentas de inversión se han vaciado para mantener su estilo de vida desde que tu padre perdió Van Oaks Holdings. De hecho, la mayor parte de sus ingresos actuales provienen de contratos de consultoría que gestioné a través de la nueva dirección de la empresa.
Dylan examinó los documentos. Su expresión pasó de la confusión a la ira y luego a una profunda desilusión. «Mamá, ¿cómo sabes todo esto?» «Porque Dylan, cuando alguien empieza a investigarme, yo lo investigo a él también. Y lo que descubrí es que la familia de tu esposa ha estado viviendo con tiempo y dinero prestados durante los últimos 3 años». Jessica finalmente recuperó la voz, pero le temblaba. «Eso no cambia el hecho de que ahora somos una familia. Deberíamos trabajar juntos, no unos contra otros». «Tienes toda la razón», dije, levantándome y caminando hacia la ventana. «Deberíamos trabajar juntos». Me giré para mirarlos a ambos. «La pregunta es, ¿qué tipo de trabajo tenías en mente?» «Porque creo que esto fue lo que pasó. Descubriste que tengo dinero e inmediatamente empezaste a planear cómo acceder a él. No cómo contribuir, ni cómo ayudar a administrarlo, sino cómo reestructurarlo para tener control sobre él». «Eso no es justo», protestó Jessica. «¿Verdad?» Saqué un último documento de mi carpeta. Es la grabación de una llamada telefónica que tuviste con tu compañero de cuarto de la universidad 3 semanas antes de conocer a Dylan. En ella, mencionas específicamente que estás cansada de salir con hombres que no te ofrecen seguridad financiera y que buscas a alguien de una familia estable con una buena relación a largo plazo. Perspectivas. El silencio que siguió fue absoluto. Dylan miraba a su esposa como si la viera por primera vez, y Jessica parecía calcular su velocidad. «Dylan», dije con dulzura, «creo que deberías preguntarte si la mujer con la que te casaste es realmente quien creías que era». Pero incluso mientras lo decía, sabía que esto era solo el principio. Jessica Van Oates no era de las que se rinden fácilmente, y yo acababa de mostrarle exactamente cuánto estaba en juego. «¿Y ahora qué pasa?», preguntó Dylan en voz baja. Miré a mi hijo, el hombre al que crié para valorar la honestidad y el trabajo duro, y tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas. «Ahora», dije, «descubriremos de qué pasta estamos hechos todos». Las 2 semanas siguientes transcurrieron en un silencio tenso. Dylan se mudó temporalmente a su apartamento, diciéndome que necesitaba tiempo para procesarlo todo. Jessica salió furiosa de mi apartamento esa noche, no sin antes dejar claro que consideraba nuestra conversación una declaración de guerra, y resultó ser mucho más peligrosa de lo que había imaginado. La primera señal de problemas llegó cuando James Sullivan me llamó un viernes por la mañana. Su voz sonaba tensa. «Emily, tenemos un problema. Alguien ha estado haciendo averiguaciones con la SEC sobre tus estructuras de inversión. Averiguaciones profesionales que sugieren que están construyendo un caso por algún tipo de infracción regulatoria». Se me encogió el estómago. «¿Qué tipo de infracciones?» «No declarar correctamente la titularidad real en empresas que cotizan en bolsa. Posible uso de información privilegiada. Pregunta sobre si tus empresas fantasma informaron correctamente sobre sus actividades». Hizo una pausa. «Emily, esto ya no es solo curiosidad. Alguien está intentando construir un caso legal en tu contra. Sabía exactamente quién era ese alguien». «¿Qué tan grave es esto?» «Depende de lo que encuentren. Tus estructuras son legales, pero los esquemas financieros complejos pueden parecer sospechosos a los reguladores. Si presentan una queja formal, podrías enfrentarte a meses, incluso años de investigaciones, incluso si finalmente te absuelven». Las implicaciones fueron abrumadoras. No solo los costos legales, sino que la exposición mediática destruiría la privacidad que había mantenido durante 15 años. «¿Qué recomiendas?» «Francamente, cerrar esto antes de que empeore. Cualquier conflicto familiar que esté causando esto debe resolverse rápidamente porque los reguladores. El escrutinio suele expandirse». Colgué el teléfono, con la mente acelerada. Jessica había pasado de una investigación privada a una guerra legal total, con la esperanza de obligarme a llegar a un acuerdo. Era una estrategia inteligente, aunque moralmente ineficaz. Sonó mi teléfono.
Era Dylan. Mamá, tenemos que hablar. Algo pasó. Llegó una hora después, demacrado y con más edad que la suya. Jessica solicitó la separación legal. Lo dijo sin rodeos. Su abogado dice que le preocupan las posibles responsabilidades financieras derivadas de los bienes familiares no declarados. Casi admiré su meticulosidad al solicitar la separación. Se estaba protegiendo legalmente mientras preparaba el terreno para una negociación de divorcio. Lo siento, Dylan. ¿De verdad? Me miró con ojos que reflejaban más dolor que ira. Porque parece que orquestaste esto, como si quisieras que mi matrimonio se derrumbara solo para demostrar sus intenciones. La acusación dolió más de lo que esperaba. Dylan, nunca quise que tu matrimonio fracasara. Quería que entendieras con quién te casaste antes de que fuera demasiado tarde. Destruyendo la estabilidad financiera de su familia e investigándola como un criminal, replicó. Mamá, ya ni siquiera sé quién eres. Eso me dolió, pero me mantuve firme. Soy la misma persona que te enseñó a valorar la honestidad y la integridad. La misma que quería que triunfaras por tus propios méritos, no por el dinero de la familia. Y mira cómo resultó, dijo. Amargamente. Mi esposa me deja. Las finanzas de su familia están en ruinas y mi madre es una especie de magnate de los negocios que me ha estado mintiendo durante 15 años. Quería consolarlo como cuando era pequeño, pero la distancia entre nosotros parecía enorme. Dylan, hay algo más que necesitas saber. Jessica ha presentado quejas ante las autoridades federales sobre mis actividades de inversión. Ella está tratando de obligarme a una batalla legal pública. Él me miró fijamente. ¿Qué significa eso? Significa que esto no ha terminado. Apenas empieza. Y necesito que decidas si vas a estar conmigo o si vas a dejar que ella destruya todo lo que he construido para proteger a nuestra familia. El silencio se prolongó entre nosotros. Finalmente, Dylan me miró con lo que pareció un comienzo de comprensión. ¿Qué quieres que haga? La reunión tuvo lugar en la sala de juntas de James Sullivan el lunes siguiente. Éramos yo, Dylan Jessica, su abogado, Mark Vance, y sus padres, Robert y Paula Reynolds. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Seamos claros acerca del por qué estamos aquí. Mark Vance comenzó a alisarse su costoso traje. Mi cliente ha descubierto que la señora Turner ha estado ocultando activos considerables mientras permitía que la familia de la esposa de su hijo sufriera dificultad. Ese a mí ni a mi hijo. La habitación quedó en completo silencio. Dylan me miró en estado de shock. Mamá, no puedes hablar en serio. Pero yo acababa de ofrecer $5 millones para eliminar permanentemente a las personas tóxicas de nuestras vidas. Y por las expresiones de sus caras, todos comenzaban a comprender lo serio que era mi deseo de proteger lo que importaba. $5 millones, repitió Jessica lentamente, como si estuviera probando las palabras. No volver a contactar nunca más a Dylan. Así es. Mark Vance ya estaba haciendo los cálculos. Pude verlo en sus ojos. 5 millones era más de lo que su cliente podría esperar ganar en un juicio, y lo consiguió sin el riesgo de años de litigio. Señora Turner, es una oferta generosa, pero parece diseñada para romper un matrimonio en lugar de resolver un conflicto familiar. Señor Vance, ese matrimonio ya estaba roto. Solo estoy ofreciendo pagar por una ruptura limpia en lugar de una desordenada. Dylan se puso de pie de un salto. Mamá, para. Ustedes dos, simplemente paren. Miró alrededor de la habitación con una expresión de puro disgusto. Esto es una locura. Estamos aquí negociando el precio de mi matrimonio como si fuera un negocio. ¿Y no es eso exactamente lo que ha sido? Pregunté suavemente. Se volvió hacia Jessica, su voz llena de un dolor que me rompió el corazón. Jessica, necesito que me respondas algo honestamente.
¿Te casaste conmigo porque me amabas o porque pensabas que venía de una familia con dinero? El silencio se prolongó durante casi un minuto entero. Dylan, esa no es una pregunta justa, dijo finalmente. Es la única pregunta que importa. Observé el rostro de mi hijo mientras esperaba una respuesta que nunca llegó. En ese silencio, 15 años de decisiones cuidadosas, privacidad financiera y protección silenciosa se cristalizaron en un solo momento de claridad. $5 millones. Repetí, mirando directamente a Jessica. Además, haré arreglos para que tus padres conserven su casa y para que tu padre conserve su puesto de consultor en Reynolds Holdings. Firmas los papeles y te alejas de mi familia. Y si me niego, sonrío. Y por primera vez desde que todo empezó, fue una sonrisa genuina. Entonces no obtienes nada. Tus padres pierden la casa, tu padre pierde sus ingresos y pasarás los próximos años enredado en demandas que te costarán mucho más de lo que jamás podrías esperar ganar. Mark Vance le susurraba con urgencia al oído a Jessica, sin duda explicándole lo absurdo de negarse. $5 millones en efectivo contra años de costosos litigios con un resultado incierto. Necesito tiempo para pensarlo, dijo Jessica. Tienes hasta mañana al mediodía. Después de eso, la oferta expirará y usted enfrentará todas las consecuencias de las quejas que presentó. Cuando terminó la reunión, Dylan se quedó. Mamá, ¿realmente acabas de comprarle mi libertad a mi esposa? No, cariño. Solo te di la información que necesitabas para tomar tu propia decisión. Se quedó en silencio durante un largo rato. Y si ella acepta el dinero, entonces sabrás exactamente quién era ella y podrás seguir adelante con tu vida. Y si no lo hace, aún sabrás quién era y me aseguraré de que se arrepienta de haber intentado manipular a nuestra familia. Dylan me miró con algo que parecía una mezcla de asombro y miedo. ¿Cuándo te volviste tan despiadado? Tomé su pregunta en serio. Creo que siempre fui Dylan. Simplemente nunca tuve una razón para mostrarlo. A las 11:47 de la mañana siguiente, Mark Vance llamó a James Sullivan para aceptar el trato. A las 17 horas se firmaron los papeles y se transfirió el dinero. Jessica tomó los $5 millones y desapareció de nuestras vidas como si nunca hubiera existido. Dylan solicitó el divorcio la semana siguiente, alegando diferencias irreconciliables. 6 meses después, me llamó un domingo por la tarde. Mamá, conocí a alguien. Su nombre es Sarah. Ella es maestra y no tiene idea de que eres rico. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando le dije que mi madre vivía en un lindo departamento y manejaba un auto confiable, ella dijo que parecía una mujer que tenía sus prioridades claras. Sonreí, sintiendo que algo en mi pecho finalmente se relajaba después de todos estos años. Ella suena perfecta. ¿Cuándo podré conocerla? El domingo próximo. Pero mamá, ¿cuándo cenamos? ¿Puede ser simplemente la mujer que me enseñó a trabajar duro y a tratar bien a las personas? ¿Podrás dejar a la poderosa empresaria en casa? Me reí al darme cuenta de que después de 15 años de ocultar quién era, finalmente entendía la diferencia entre ser invisible y ser privado. Por supuesto, cariño, pero si resulta que está investigando nuestras finanzas, el trato se cancela. ¿Trato? Dijo, y pude escuchar su sonrisa a través del teléfono. Por primera vez en meses, el futuro parecía tan brillante como siempre lo había planeado. Después de todo lo que pasó, descubrí que la mayor riqueza que tenía no eran mis inversiones ni mis cuentas ocultas. Fue la oportunidad de empezar de nuevo, de decidir cómo quería gastar mi tiempo, mi energía y mi nombre. Durante años viví en las sombras, temeroso de que el mundo supiera quién era yo realmente. Ahora entendí que el verdadero poder estaba en elegir cómo quería ser recordado. Mi primera decisión fue sencilla. Vendí el apartamento donde había pasado los últimos 15 años. Había demasiados fantasmas. Me mudé a Santa Fe, un lugar que siempre me había fascinado con su arte e historia.
Allí nadie me conocía como la viuda millonaria ni como la suegra difícil. Yo era simplemente Emily, una mujer que disfrutaba caminar por el mercado de agricultores y hablar con artistas locales. También fundé una pequeña fundación cultural tranquila. Sin comunicados de prensa, sin placas doradas con mi nombre. Lo llamé el Fondo Thomas en honor a mi esposo. Apoyamos a jóvenes ingenieros de Austin y Chicago que sueñan con patentar sus ideas pero no tienen los recursos. Ver a niños de orígenes humildes presentar sus prototipos en ferias internacionales me proporcionó una satisfacción que ningún dividendo de acciones podría jamás proporcionar. Con el tiempo, los rumores sobre mi fortuna se desvanecieron. La gente de Santa Fe me veía como la señora que siempre llegaba al servicio de las 8 de la mañana con un chal azul, la misma que se quedaba después para repartir bolsas de víveres a las familias necesitadas. Me gustó esa sencillez, esa invisibilidad elegida. Mi relación con Dylan tardó en sanar, pero lo logramos. Hubo cenas incómodas y silencios dolorosos, pero cuando conocí a Sarah, su nueva compañera, supe que todo había valido la pena. Sarah me abrazó como si me conociera desde siempre sin preguntarme sobre balances o empresas. Ella simplemente dijo, ahora veo de dónde saca Dylan esa manera de escuchar sin juzgar. Fue entonces cuando sentí que el vínculo entre madre e hijo, aunque tenso, volvía a ser fuerte. En Navidad, por primera vez en mucho tiempo, mi mesa se llenó de risas genuinas. No hay copas de champán que escondan comparaciones sociales, solo galletas, chocolate caliente y villancicos mal cantados. Esa noche, me quedé despierto hasta tarde mirando el árbol iluminado y pensé en cuánto habría disfrutado Thomas viendo a nuestra familia sin máscaras. No voy a mentir, todavía hay momentos en los que la sombra de Jessica entra en mis pensamientos. Sé que con $5 millones encontrará otra manera de reinventarse, tal vez en otra ciudad con otra víctima. Pero ese ya no es mi problema. Aprendí que no puedo salvar a todos y que no tengo que cargar con quienes solo me ven como un cajero automático ambulante. Ahora mis días están llenos de rutinas simples. Clases de cerámica, almuerzo con mis vecinos y viajes ocasionales para apoyar proyectos comunitarios. No necesito guardaespaldas ni vehículos blindados. Necesito paz. Y eso no se puede comprar con millones. Lo curioso es que cuando dejé de ocultar quién era, también dejé de tener miedo. Ya no tengo miedo de que alguien descubra mi fortuna porque entiendo que los números de una cuenta bancaria no definen mi valor. Lo que me define es cómo utilizo esos recursos para transformar aunque sea un poco la vida de los demás. Hace unos meses, un joven estudiante que recibía una beca del Fondo Thomas se me acercó con lágrimas en los ojos. Señora Emily, gracias. Si no fuera por ti, todavía estaría cargando cajas en un almacén. Ahora estoy en Pittsburgh terminando mi carrera de ingeniería. Ese sincero agradecimiento fue el verdadero final a todo el drama con la familia Reynolds. Hoy miro hacia atrás y sonrío. Sí, fui invisible durante 15 años, pero aprendí que la invisibilidad puede ser una estrategia, no una sentencia. Y también aprendí que la venganza más elegante no es destruir a la persona que intentó humillarte, sino prosperar en su ausencia. Así que aquí estoy, a mis 60 años, viviendo en un pueblo que huele a pan fresco y bugambillas, rodeado de gente que me mide no por mi dinero, sino por mi presencia. Finalmente entendí que la vida no me pedía que fuera perfecta, solo que fuera auténtica. Y si alguien alguna vez me presenta nuevamente como la vergüenza de la familia, tengo mi respuesta preparada. La verdadera vergüenza es desperdiciar una vida tratando de impresionar a los demás cuando podrías dedicarla a dejar una huella que realmente importe. La historia que contamos es ficticia, pero está inspirada en hechos reales. Se han cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares. Tengo verdadera curiosidad. Si estuvieras en mi lugar, ¿qué hubieras hecho? ¿Elegirías el silencio para mantener la paz o te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz?
Quiero saber qué piensas porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y creo firmemente que el coraje nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, os dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te prometo que te sorprenderán. Gracias por quedarte hasta el final.